Amigos que sueñan con la libertad. ¿Te has preguntado cuántas gallinas ponedoras necesitas para decir adiós a tu jefe y hola a tu propio negocio? Hoy les traigo la historia de Marcos, un hombre que se hizo esa misma pregunta y encontró la respuesta, con plumas y huevos. Si quieres saber cómo lo hizo, quédate con nosotros, dale like si te inspira esta idea y suscríbete para más contenido avícola. Recuerda que tenemos las mejores gallinas ponedoras y las enviamos a toda Latinoamérica. Si quieres apoyar nuestro canal, tienes el botón de super gracias y el enlace abajo. Ahora, la historia de Marcos. Marcos estaba cansado del despertador implacable, del tráfico caótico, de las reuniones interminables y de la sensación constante de que su tiempo no le pertenecía. Trabajaba duro, sí, pero sentía que sus esfuerzos solo enriquecían a otros, mientras sus propios sueños quedaban relegados a un segundo plano. En las noches, después de una larga jornada laboral, se preguntaba si habría otra manera, una forma de ganarse la vida haciendo algo que realmente le apasionara y que le permitiera tener control sobre su tiempo. La respuesta, curiosamente, llegó en una visita a sus abuelos en el campo. Allí, rodeado del cacareo alegre de las gallinas ponedoras, Marcos sintió una punzada de nostalgia por la vida sencilla y conectada con la naturaleza que había conocido en su infancia. Observó con detenimiento cómo sus abuelos cuidaban de sus aves, cómo recolectaban los huevos frescos cada mañana y cómo vendían una parte de su producción a los vecinos. Una idea comenzó a germinar en su mente. ¿Podría él también ganarse la vida con un negocio de huevos? ¿Sería posible dejar su trabajo de oficina y dedicarse a la cría de gallinas ponedoras? La pregunta clave que rondaba en la cabeza de Marcos era la misma que seguramente muchos de ustedes se hacen. ¿Cuántas gallinas ponedoras necesito para que este sueño sea una realidad? Marcos era un hombre metódico y, en lugar de lanzarse a la aventura sin pensarlo, decidió investigar a fondo. Sabía que no había una respuesta única, ya que dependía de muchos factores, pero estaba decidido a encontrarlos. Lo primero que hizo Marcos fue sentarse a calcular sus gastos mensuales. Anotó cada uno de sus egresos: el alquiler de su apartamento en la ciudad, la comida, el transporte, las facturas de servicios, sus deudas, el entretenimiento. Sumó todo y obtuvo una cifra clara de cuánto dinero necesitaba generar al mes para cubrir sus necesidades básicas y mantener su estilo de vida. Este número se convirtió en su meta financiera. Luego, Marcos comenzó a investigar el mercado de los huevos en su localidad, La Entrada, Copán, Honduras. Visitó mercados, habló con otros productores, consultó precios en tiendas y supermercados. Quería saber cuánto se pagaba por una docena de huevos de buena calidad, especialmente por huevos de gallinas criadas en sistemas más naturales, como las de corral. Descubrió que los huevos criollos tenían una buena demanda y se vendían a un precio ligeramente superior debido a su sabor y a la percepción de mayor calidad. El siguiente paso de Marcos fue informarse sobre la producción de huevos por gallina. Leyó artículos, consultó con veterinarios y criadores experimentados, y aprendió que una gallina ponedora de buena raza, en condiciones óptimas de alimentación, salud y alojamiento, podía poner entre 250 y 300 huevos al año. Sin embargo, también entendió que este número era un promedio y que la producción podía variar según la edad de la gallina, la raza y otros factores. Para ser conservador en sus cálculos iniciales, Marcos decidió trabajar con un promedio de 250 huevos por gallina al año. Con estos datos en mente, Marcos comenzó a hacer números. Si cada gallina ponía 250 huevos al año, eso significaba aproximadamente 20.8 docenas por gallina al año, 250 huevos /diagonal, 12 huevos por docena. Si vendía cada docena a un precio promedio de, digamos, 45 lempiras, este es un ejemplo, el precio real en tu zona puede variar. El ingreso bruto por gallina al año sería de unos 936 lempiras, 20.8 docenas * 45 lempiras /diagonal docena. Pero Marcos sabía que no todo ese dinero sería ganancia. Tenía que considerar los costos de producción. Se puso a investigar cuánto costaría alimentar a las gallinas, construir o adaptar un gallinero, comprar bebederos, comederos, la cama para el suelo y otros insumos necesarios. También pensó en los posibles gastos veterinarios, las vacunas y el reemplazo de las gallinas cuando su ciclo de puesta disminuyera. El alimento era el gasto más importante. Marcos averiguó cuánto consume una gallina ponedora al año y el precio del alimento en su zona. Estimó que el costo de alimentación por gallina al año podría rondar los 600 lempiras. Sumando otros gastos como alojamiento, salud y reemplazo, calculó que el costo total por gallina al año podría ascender a unos 800 lempiras. Esta cifra es solo un ejemplo y puede variar.
Con estos números, Marcos pudo calcular su ganancia neta por gallina al año. Aproximadamente 136 lempiras, 936 lempiras de ingreso bruto, 800 lempiras de costos. Ahora venía la pregunta crucial. ¿Cuántas gallinas necesitaba para alcanzar su meta de ingresos mensuales? Si necesitaba, por ejemplo, 15,000 lempiras al mes para cubrir sus gastos y dejar su trabajo, 180,000 lempiras al año, y cada gallina le generaba una ganancia neta de 136 lempiras al año, necesitaría aproximadamente 1.323 gallinas. 180,000 lempiras / 136 lempiras por gallina. Este número sorprendió a Marcos. Más de 1.000 gallinas. Se dio cuenta de que la inversión inicial, el espacio necesario y el trabajo que implicaría cuidar a tantas aves era mucho mayor de lo que había imaginado inicialmente. No se desanimó, pero entendió que quizás su plan inicial necesitaba ajustes. Marcos reflexionó sobre su situación. ¿Realmente necesitaba dejar su trabajo de inmediato? Podría empezar con un número menor de gallinas y aumentar su parvada gradualmente a medida que su negocio creciera. También consideró otras estrategias para aumentar sus ingresos y reducir sus costos. Se dio cuenta de que vender directamente al consumidor podría permitirle obtener un mejor precio por sus huevos, eliminando intermediarios. Podría ofrecer huevos de gallinas de corral, resaltando su calidad y sabor superior. También podría considerar la venta de pollos para carne en el futuro, o incluso la producción de abono orgánico a partir del estiércol de las gallinas. Marcos decidió que su primer paso sería comenzar con un número más manejable de gallinas, quizás unas 100. Esto le permitiría aprender el oficio, entender los desafíos y probar el mercado local sin una inversión inicial demasiado grande. Con 100 gallinas, y manteniendo sus estimaciones, podría obtener una ganancia neta anual de alrededor de 13,600 lempiras, lo que no era suficiente para dejar su trabajo, pero sí representaba un ingreso extra y una base para crecer. A partir de ahí, Marcos se propuso reinvertir las ganancias de su pequeño negocio en aumentar su parvada gradualmente. También se enfocó en mejorar la eficiencia de su producción, buscando maneras de reducir los costos de alimentación y aumentar la producción de huevos por gallina. Aprendió sobre diferentes razas de gallinas ponedoras, investigó sobre las mejores prácticas de manejo y se conectó con otros criadores para intercambiar experiencias y conocimientos. Con el tiempo, el negocio de Marcos fue creciendo. A medida que aumentaba el número de sus gallinas y mejoraba su eficiencia, sus ingresos también se incrementaban. Aprendió a administrar su tiempo de manera efectiva, combinando su trabajo de oficina con el cuidado de sus aves. Poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse a favor de su emprendimiento avícola. Marcos no se apresuró a dejar su trabajo. Quería estar seguro de que su negocio de huevos era lo suficientemente sólido y rentable como para mantenerlo a él y a su familia. Continuó trabajando diligentemente, ahorrando dinero y reinvirtiendo en su granja. Finalmente, llegó el día en que Marcos hizo los cálculos y se dio cuenta de que los ingresos generados por sus gallinas ponedoras eran suficientes para cubrir sus gastos y permitirse vivir cómodamente. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, presentó su renuncia a su trabajo de oficina. Su sueño se había hecho realidad. Marcos continuó trabajando en su granja con pasión y dedicación. Su negocio siguió creciendo, y con el tiempo pudo incluso contratar a algunas personas para que lo ayudaran con el cuidado de las aves y la distribución de los huevos. Se había convertido en un exitoso emprendedor avícola, disfrutando de la libertad y la satisfacción de trabajar en lo que realmente le apasionaba. La historia de Marcos es un ejemplo inspirador de cómo la planificación, la perseverancia y el trabajo duro pueden convertir un sueño en realidad. Nos enseña que no hay un número mágico de gallinas para dejar tu trabajo, pero sí hay una fórmula que implica calcular tus necesidades, entender tus costos, conocer el mercado y crecer de manera inteligente y constante. ¿Y tú? ¿Estás listo para empezar a contar tus propias gallinas hacia la libertad? Los primeros días después de dejar su trabajo fueron una mezcla de euforia y ansiedad para Marcos. La libertad de no tener que cumplir un horario impuesto y de poder dedicar su tiempo a lo que realmente le apasionaba era increíblemente liberadora. Sin embargo, también sentía la presión de saber que ahora su sustento dependía completamente de sus gallinas. Se levantaba al amanecer con el sonido de los gallos y el cacareo de sus ponedoras. La rutina de alimentar a las aves, recolectar los huevos y limpiar los gallineros se convirtió en su nueva normalidad. Era un trabajo arduo, físicamente demandante, pero Marcos lo disfrutaba. Sentía una conexión especial con sus gallinas, observando sus comportamientos, aprendiendo sus ritmos y maravillándose con el milagro diario de los huevos frescos.
Con el tiempo, Marcos se dio cuenta de que sus 100 gallinas iniciales no eran suficientes para generar los ingresos que necesitaba a largo plazo. Decidió que era hora de expandir su parvada. Utilizó las ganancias de sus primeras ventas de huevos para comprar más pollitas jóvenes, eligiendo razas conocidas por su buena producción y adaptabilidad al clima de Honduras. A medida que el número de sus gallinas crecía, Marcos también necesitó mejorar su infraestructura. Construyó gallineros más grandes y seguros, utilizando materiales locales y técnicas que había aprendido de otros granjeros de la zona. Implementó sistemas más eficientes para la distribución de alimento y agua, lo que le permitió ahorrar tiempo y esfuerzo. Marcos también se dio cuenta de la importancia de la calidad del alimento. Comenzó a investigar sobre las diferentes opciones disponibles en el mercado local y optó por un alimento balanceado de buena calidad, complementado con forraje verde que cultivaba en una pequeña parcela de terreno cercana. Notó una mejora significativa en la salud de sus gallinas y en la calidad y cantidad de los huevos que ponían. Para aumentar sus ventas, Marcos decidió diversificar sus canales de comercialización. Continuó vendiendo huevos a sus vecinos y en el mercado local, pero también comenzó a ofrecer sus productos a tiendas de comestibles y restaurantes en la entrada y en los pueblos cercanos. Su reputación por la frescura y el sabor de sus huevos de gallinas de corral se extendió rápidamente, y pronto tuvo una demanda constante. Marcos también aprovechó las redes sociales para promocionar su negocio. Creó una página en Facebook donde compartía fotos de sus gallinas felices, información sobre sus productos y recetas deliciosas con huevos frescos. Esto le permitió llegar a un público más amplio y construir una base de clientes leales. No todo fue fácil en el camino de Marcos. Hubo momentos difíciles, como cuando una enfermedad afectó a una parte de su parvada y tuvo que trabajar arduamente para controlar el brote y evitar mayores pérdidas. También hubo épocas en que el precio de los huevos bajó en el mercado, lo que afectó sus ganancias. Sin embargo, Marcos aprendió de cada desafío y se adaptó a las circunstancias, siempre buscando maneras de mejorar su negocio. Con el tiempo, Marcos logró consolidar su granja de gallinas ponedoras como un negocio rentable y sostenible. Su dedicación y su pasión por lo que hacía se reflejaban en la calidad de sus productos y en la satisfacción de sus clientes. Había logrado su objetivo de dejar su trabajo de oficina y construir una vida más conectada con la naturaleza y con sus propios ritmos. Pero el éxito de Marcos no se limitó a su bienestar personal. Su granja se convirtió en una fuente de empleo para otras personas de su comunidad. Contrató a algunos jóvenes para que lo ayudaran con el cuidado de las gallinas y la distribución de los huevos, brindándoles una oportunidad de tener un ingreso digno. Además, Marcos se convirtió en un ejemplo a seguir en su comunidad. Su historia inspiró a otros a emprender sus propios negocios y a buscar alternativas para mejorar sus vidas. Compartía sus conocimientos y su experiencia con otros pequeños productores, ayudándolos a iniciar sus propias granjas de gallinas ponedoras. Marcos también se preocupó por implementar prácticas sostenibles en su granja. Aprendió sobre la importancia de la rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo, de la gestión adecuada del estiércol de las gallinas para evitar la contaminación y de la conservación del agua. Su objetivo era construir un negocio que fuera no solo rentable, sino también respetuoso con el medio ambiente. A medida que su negocio crecía, Marcos también pudo mejorar su calidad de vida y la de su familia. Construyó una casa más cómoda en su terreno, pudo brindarles una mejor educación a sus hijos y disfrutaba de la libertad de manejar su propio tiempo. Mirando hacia atrás, Marcos se sentía agradecido por el camino que había recorrido. Lo que había comenzado como una simple pregunta sobre cuántas gallinas necesitaba para dejar su trabajo se había convertido en una aventura transformadora que le había brindado mucho más de lo que jamás había imaginado. Había encontrado en la cría de gallinas ponedoras no solo un negocio, sino también un propósito y una profunda conexión con la tierra. Su historia es un testimonio del poder de la determinación, la planificación y la pasión por lo que uno hace. Y todo comenzó con la simple pregunta: ¿cuántas gallinas? La respuesta, para Marcos, fue el inicio de una nueva vida llena de satisfacción y abundancia. A medida que la reputación de los huevos de Marcos crecía, también lo hacía su ambición por expandir su negocio. Ya no se trataba solo de dejar su antiguo trabajo. Ahora, Marcos soñaba con construir una granja modelo, un ejemplo de producción de huevos de calidad en su región. Una de las primeras cosas que hizo fue investigar sobre razas de gallinas ponedoras que pudieran complementar su parvada inicial. Si bien las gallinas criollas eran resistentes y ponedoras confiables, Marcos descubrió otras razas híbridas que ofrecían una producción aún mayor, aunque quizás con requerimientos de cuidado ligeramente diferentes.
Decidió incorporar algunas gallinas de estas razas, manteniendo siempre un núcleo importante de sus resistentes criollas. Esto le permitió ofrecer una mayor cantidad de huevos a sus clientes sin sacrificar la calidad que lo había hecho famoso. Marcos también comenzó a experimentar con diferentes tipos de alimentación para sus gallinas. Consultó con nutricionistas avícolas y aprendió sobre la importancia de una dieta equilibrada que incluyera no solo alimento balanceado, sino también suplementos de vitaminas, minerales y proteínas. Incluso comenzó a cultivar algunas plantas forrajeras en su terreno para ofrecer a sus gallinas una fuente fresca y natural de nutrientes. Estos cambios en la alimentación se tradujeron en huevos de mayor tamaño y con yemas de un color aún más intenso, lo que encantó a sus clientes. Para mejorar la eficiencia de la recolección de huevos, Marcos invirtió en la construcción de gallineros con sistemas de nidificación más modernos. Estos gallineros facilitaban la recolección de los huevos, reduciendo el riesgo de roturas y manteniendo los huevos más limpios. También implementó un sistema de registro de la producción de cada gallinero, lo que le permitía identificar a las aves más productivas y tomar decisiones informadas sobre la renovación de su parvada. La comercialización de sus huevos también evolucionó. Marcos creó una marca para sus huevos, diseñando una etiqueta atractiva que resaltaba su origen de gallinas de corral y su frescura. Comenzó a vender sus huevos en canastas de mimbre, dándoles un toque artesanal que los diferenciaba de los huevos comerciales. Además de los mercados locales y las tiendas de comestibles, Marcos comenzó a vender directamente a restaurantes y hoteles de la zona, quienes apreciaban la calidad superior de sus productos para sus preparaciones culinarias. Con el aumento de la producción, Marcos necesitó encontrar nuevas formas de llegar a un público más amplio. Comenzó a participar en ferias y mercados agrícolas en otras comunidades cercanas, llevando consigo sus huevos frescos y sus pollos de carne. Su stand siempre era uno de los más visitados, gracias a la calidad de sus productos y a la amabilidad y entusiasmo de Marcos. La venta de pollos para carne también se convirtió en una parte importante de su negocio. Marcos criaba pollos de crecimiento lento, alimentados de manera natural y con acceso a espacios abiertos, lo que les daba un sabor y una textura muy diferentes a los pollos comerciales. Estos pollos eran muy demandados por las familias y los restaurantes que buscaban una carne de ave de mayor calidad. Además de los huevos y la carne de pollo, Marcos comenzó a ofrecer pollitos de un día de diferentes razas ponedoras, así como gallinas jóvenes listas para comenzar a poner. Esto atrajo a otros pequeños productores de la zona que querían iniciar sus propias granjas, y Marcos se convirtió en una fuente confiable de aves de buena calidad. El estiércol de sus gallinas se convirtió en un recurso valioso que Marcos aprovechaba al máximo. Lo compostaba cuidadosamente y lo vendía como abono orgánico a agricultores y jardineros de la región. La demanda de su abono de gallina era alta, ya que era conocido por su riqueza en nutrientes y su capacidad para mejorar la calidad del suelo de manera natural. A medida que su negocio crecía, Marcos se dio cuenta de la importancia de rodearse de un buen equipo. Contrató a más personas de su comunidad para que lo ayudaran con las tareas de la granja, desde el cuidado de las gallinas hasta la recolección y el empaque de los huevos. Se esforzó por crear un ambiente de trabajo positivo y justo, ofreciendo salarios dignos y oportunidades de aprendizaje. Su granja se convirtió en una fuente de empleo importante en la entrada. Marcos también se involucró activamente en su comunidad. Participaba en reuniones de productores locales, compartiendo sus experiencias y aprendiendo de otros. Se unió a organizaciones agrícolas y abogó por los intereses de los pequeños productores ante las autoridades locales. Su éxito inspiró a muchos otros en su comunidad a emprender sus propios negocios, y Marcos siempre estaba dispuesto a ofrecerles consejos y apoyo. A lo largo de los años, Marcos enfrentó diversos desafíos, desde brotes de enfermedades en sus gallinas hasta fluctuaciones en los precios del mercado. Sin embargo, su perseverancia y su capacidad de adaptación le permitieron superar cada obstáculo. Aprendió a anticipar los problemas, a planificar con anticipación y a tomar decisiones informadas para proteger su negocio.